acompaña la magistrada Socorro Flores Liera, la licenciada Carolina de Aramburu, el doctor Ricardo Ortega Soriano, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y el maestro Víctor Olea Peláez, a quienes presentaré al inicio de cada una de sus exposiciones. Nuestro primer expositor, y a quien daré el uso de la palabra, es el doctor Ricardo Ortega Soriano, quien nos dará unas palabras de bienvenida. El doctor Ortega es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, tiene estudios avanzados en la Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Hasta agosto del 2014 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha colaborado como consultor externo de la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y como asesor jurídico en la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Actualmente es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. El Sistema Nacional de Investigadores le reconoce como investigador nivel 1. Sus líneas de investigación se relacionan con las nuevas formas de enseñanza del derecho, así como la teoría y la filosofía de los derechos fundamentales. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues quisiera decirle a todas las personas que nos acompañan tanto de manera física como de manera virtual, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. De verdad, nos complace mucho abrir las puertas de esta casa de estudios a tantas abogadas y abogados que tienen un enorme compromiso con la justicia. Prueba de ello es que el día de hoy nos acompañan en este espacio y de verdad les agradecemos mucho. Por otra parte, quiero agradecer a la Corte Penal Internacional, en particular a la magistrada Socorro Flores Liera, por la confianza en esta institución, su casa, ya que la embajadora es egresada del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y que a través de su trayectoria ha expresado muchos principios que nuestra institución busca impulsar, como el compromiso con la justicia y con los derechos humanos. Por ello, magistrada, nos honra mucho recibirla a usted, así como el mensaje que la Corte Penal Internacional transmite a través de este evento. Desde luego, a la directora de la sección de Información Pública y Divulgación de la Corte Penal Internacional, a la doctora Sonia Robla, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que junto con Carolina de Aramburu, quien sí nos acompaña el día de hoy por acá, han colaborado de manera muy intensa en la coordinación de este evento. Quisiera también agradecer a las instituciones que han coorganizado este espacio. En particular, agradezco al director del Instituto Federal de Defensoría Pública, al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, con quien nos une un amplio historial de colaboración en temáticas de acceso a la justicia. Quiero decirles que el día de hoy en el Departamento de Derecho contamos con una clínica de defensa penal que hemos construido conjuntamente con el Instituto Federal de Defensoría Pública y que recibe cada semestre a estudiantes de Derecho que se forman acompañando los proyectos y los casos del instituto. Muchas gracias, Netzaí, por el apoyo y acompañamiento, así como al equipo de la Defensoría que nos ha apoyado en la organización. Adicionalmente, quiero también agradecer la colaboración de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en particular a su presidente electo, el licenciado Víctor Olea, por acompañarnos en este proceso. Bienvenido y también egresado de esta casa de estudios. Muchas gracias. Finalmente, agradezco a todas las personas que desde la Universidad Iberoamericana nos han ayudado a que todo esté listo el día de hoy, al equipo del Departamento de Derecho, Victoria y Adriana, así como las áreas que nos han apoyado. De verdad, muchísimas gracias. Dicho lo anterior, simplemente quisiera expresar un breve mensaje sobre la trascendencia de este evento. Desde el Departamento de Derecho consideramos que es muy importante impulsar aquellas agendas relacionadas con ampliar las condiciones de acceso a la justicia en México y en el continente. No podemos negarlo. Vivimos momentos difíciles en una región que, por desgracia, sigue estando marcada por graves violaciones a los derechos humanos e incluso por crímenes internacionales.
En ese sentido, la aparición de diversos tribunales internacionales en el mundo, en particular durante la segunda mitad del siglo XX, en los ámbitos del llamado derecho internacional, el derecho de la persona humana, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, han tenido como eje central la protección de la persona y han implicado importantes aportes al mundo para buscar remediar situaciones que muchas veces no se han podido atender por la justicia interna de los países, generando en muchos casos un clima de impunidad. Me parece que los tribunales internacionales juegan un papel, al menos importante en dos sentidos. El primero tiene que ver con que en muchas ocasiones los tribunales internacionales son el último refugio de las víctimas de graves atrocidades que no han podido ser atendidas por la justicia interna de los estados. En ese sentido, en los últimos años hemos podido observar importantes sentencias de tribunales internacionales. En el caso de América Latina, particularmente, creo que tenemos presente y muy cercano el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el trabajo de la Comisión Interamericana. Ello nos ha permitido visualizar y declarar violaciones a derechos humanos y buscar reparación para las víctimas. Me queda muy claro que la Corte Penal Internacional ha ido ampliando el alcance de su trabajo desde el inicio de su funcionamiento, al inicio en el continente europeo y africano, pero ahora de manera más amplia en todas las regiones del mundo, con un mandato para establecer la responsabilidad individual por la comisión de crímenes internacionales establecidos en el Estatuto de Roma. Por ello, me parece que los tribunales internacionales, a través de su trabajo, tienen como cometido permitir a muchas personas alcanzar la justicia que a veces no se ha podido alcanzar en el ámbito interno. Pero además, los tribunales internacionales tienen otra función que también es muy importante. Y esta función tiene que ver con el establecimiento de estándares que podrán ser recuperados por otros tribunales, no solo internacionales, sino aquellos que forman parte de los sistemas de justicia de los propios estados. Esta función resulta muy importante, ya que esos estándares pueden ser utilizados por litigantes, juezas y jueces, estudiantes y en general por cualquier persona que tenga dentro de su trabajo la exigencia de la justicia. Precisamente por ello, impulsar el conocimiento sobre el trabajo de la Corte e incluso la necesidad de que abogadas y abogados latinoamericanos puedan incorporarse a la lista de personas que pueden litigar y acompañar casos ante este tribunal internacional será sumamente importante. No solo porque permitirá descubrir y aprovechar el talento de cientos de defensoras y defensores del continente en la atención de casos ante este tribunal internacional, sino porque el hecho de acercarse al trabajo de este tribunal tendrá como efecto inmediato la posibilidad de incorporar estrategias de defensa, estándares elevados de debido proceso y acceso a la justicia que seguramente fortalecerán también el trabajo interno que se realiza en diversas trincheras. Finalmente, quiero decir que para las instituciones que tenemos encomendada la formación de abogadas y abogados competentes que desarrollen un trabajo de calidad, pero que además tengan compromiso con la justicia, como es el caso de las y los estudiantes del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, mantener una agenda de cercanía con los tribunales internacionales constituye una enorme oportunidad para fortalecer las competencias de nuestras y nuestros estudiantes. Quiero decirles que seguramente todo este esfuerzo de colaboración será aprovechado por nuestras y nuestros estudiantes. Y espero, de verdad, que a través de las clínicas jurídicas que impulsamos, podamos seguir fortaleciendo una agenda para fortalecer el ejercicio de la profesión, pero sobre todo para ampliar horizontes que permitan a muchas personas alcanzar procesos de justicia bajo los más altos estándares y la perspectiva de derechos humanos. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta universidad. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros. El maestro Netzaí Sandoval actualmente es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, tiene un máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Administración y Procuración de Justicia por la UNAM, se graduó del curso de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, fue asesor del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, y asesor de la ponencia del ministro Arturo Saldívar.
Ha sido consultor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es abogado postulante en Derecho Administrativo y Amparo. Fue coordinador de asesores de la Presidencia del Instituto Electoral del Distrito Federal y asesor de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Su trabajo académico ha sido premiado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue coordinador de América del Norte en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas de 2019 a 2022. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Por supuesto, quiero agradecer a la Corte Penal Internacional y a la magistrada Socorro Flores, que nos honra con su presencia. Es una representante, un ejemplo más de la calidad con la que los abogados mexicanos pueden ejercer funciones en el ámbito del derecho internacional y además creo que un orgullo para la Universidad Iberoamericana, en la que me honro impartir clase, porque la magistrada Socorro Flores es egresada de la Universidad Iberoamericana. Entonces, bueno, creo que es un momento muy emocionante, muy emotivo para todas y para todos nosotros. Quiero agradecerles, por supuesto, su compañía, su presencia. Me toca hacer esta intervención como una de las instituciones que coadyuvó en la organización de este evento. Pero también creo que es importante explicar por qué para la Defensoría Pública Federal, para esta institución que forma parte del Poder Judicial de la Federación, es relevante tener presencia en el ámbito internacional. Nuestro rol como defensores públicos federales se ha fortalecido en los últimos años a partir de tomar en cuenta y de acudir a las instancias internacionales, citar y exigir la implementación de los tratados internacionales, de los criterios, de las opiniones, del soft law internacional dentro de la práctica administrativa y fundamentalmente, por supuesto, dentro de la práctica jurisdiccional en nuestro país. Es decir, nuestro rol como litigantes, no solamente en materia penal, sino en muchas otras materias, tiene una vinculación muy útil con el derecho internacional. Para ejemplificar esto, quisiera compartir con ustedes algunos casos exitosos del trabajo de la Defensoría en el ámbito internacional. Recientemente hemos presentado casos como el de Brenda Quevedo Cruz, una mujer que tiene más de 15 años, 3 lustros en prisión preventiva, esperando sentencia de primera instancia. Es una mujer que fue torturada, víctima de tortura sexual, sobreviviente de tortura sexual, y su caso no ha podido ser juzgado en nuestro país porque forma parte de uno de esos asuntos antiguos del sistema inquisitivo o mixto que caracterizaba a la justicia penal de nuestro México. Recientemente acabamos de recibir la notificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que aceptan o admiten la petición de Brenda, en la que nosotros la estamos representando, para que su caso sea juzgado dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y esto es un primer paso para que este caso pueda, si es que no se logra una solución amistosa, pueda llegar a la Corte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un caso, pero en la Defensoría Pública Federal hemos presentado muchos otros asuntos individuales ante diferentes instancias, tanto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Por ejemplo, hemos presentado ante el CIDAW una comunicación donde señalábamos con preocupación la situación de 22 mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Ceferezo 16 en Morelos, que llevan más de 16 años en prisión preventiva, en espera de sentencia de primera instancia. Presentamos también casos ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, donde ya se han logrado pronunciamientos de fondo y han dado la razón a la Defensoría Pública Federal.
Hemos presentado también casos ante el Comité de Derechos Humanos, ante el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Insisto, no solamente enfocados en el derecho penal, sino también en otras materias, porque la Defensoría Pública litiga en materia civil, mercantil, administrativa, laboral, en muchos asuntos, incluso, por ejemplo, temas de refugiados, temas de personas migrantes, y tenemos un equipo especializado de abogadas y abogados que atienden estas materias. Entonces, creo que ya lo decía Ricardo, el doctor Ricardo Ortega, señalaba la importancia de tener este diálogo jurisprudencial, de utilizar los criterios internacionales. Por ejemplo, en nuestra práctica cotidiana en la Defensoría Pública esto es muy necesario. ¿Cómo vamos a, digamos, con qué criterios vamos a pedir que se juzgue, por ejemplo, la tortura? Nosotros nos enfrentamos a muchos casos de estos, presentamos denuncias, hemos logrado criterios muy interesantes. ¿Y qué tipo de argumentos jurídicos vamos a utilizar para exigirle a los jueces que analicen estos casos con un estándar alto en cuanto al respeto de los derechos humanos? Bueno, pues una fuente, un elemento que puede alimentar la reflexión de los jueces, de las juezas y de las defensoras y defensores son los criterios, las resoluciones de la Corte Penal Internacional. Es decir, ahí se analiza la tortura, por ejemplo, como un crimen de lesa humanidad. Incluso yo mencionaría una situación, creo que grave en general, el uso, por ejemplo, de la tortura sexual como, o de la violación sexual como un instrumento de tortura. Este tipo de fenómenos que se siguen presentando en nuestro país, pues pueden ser juzgados a la luz de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Estoy poniendo algunos casos, pero en realidad creo que hay muchísimos ámbitos en los que el derecho internacional puede ser útil para la práctica de pues las abogadas y los abogados litigantes en nuestro país. Voy a tratar de concluir, de cerrar yo mi intervención, porque creo que todos estamos ansiosos de escuchar la intervención de la magistrada Socorro Flores, que pues es la intervención principal de esta tarde, pero sí quiero quiero concluir esta intervención diciéndoles que para la Defensoría Pública Federal ha sido una herramienta fundamental el poder ver más allá de la práctica común, de lo que hacíamos siempre, del litigio tradicional de los defensores y las defensoras. Esta institución ha cambiado de forma sustantiva. Hemos creado áreas nuevas, por ejemplo, creamos una unidad de litigio estratégico en derechos humanos, creamos una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, creamos un equipo de científicos y científicas forenses, peritos, peritas, que nos ayudan a defender los casos, no solamente argumentando leyes, argumentando jurisprudencia. Siempre decimos, no basta con debatir en el plano del derecho, tenemos que debatir en el plano de los hechos, tenemos que pues demostrar, probar los hechos ante las juezas y los jueces, y qué mejor que contar con herramientas científicas, no solamente para ofrecer pruebas, sino también para cuestionar las pruebas de la contraparte. Y este tipo de innovaciones de la Defensoría Pública han caracterizado, han fortalecido el trabajo de nuestras abogadas y abogados en la institución. Creo que esta necesidad de acudir a las instancias internacionales, de tener diálogo con las instancias internacionales, fortalece y retroalimenta mutuamente. Cierro poniendo un ejemplo. En la última visita que tuvo la relatora de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno forzado a México, solicitó ella de mutuo propio que la Secretaría de Gobernación organizara una reunión con la Defensoría Pública Federal. Y esto tiene que ver con el posicionamiento que hemos logrado de la Defensoría Pública Federal como un agente defensor de derechos humanos en nuestro país. Es decir, afortunadamente hoy se entiende esta institución no solamente como un organismo dedicado a la defensa penal y que se limite solamente a eso. Hoy se le ve y se le reconoce, no solo dentro de México, sino también en el exterior, como una institución dedicada a la defensa de los derechos humanos en muchos ámbitos. Y eso nos legitima y nos fortalece en nuestra labor cotidiana. Pues bueno, con eso cerraría esta reflexión. Les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos y daría paso a las otras intervenciones. Muchas gracias.
Ahora le cedemos la palabra a la magistrada Socorro Flores Liera, quien nos presentará la conferencia magistral La Corte Penal Internacional, presente y futuro de la justicia penal internacional. La magistrada Flores juró su cargo como magistrada en marzo del 2021 y ha tenido diversos cargos de alto nivel en el Servicio Exterior de México. Adelante, magistrada. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un enorme gusto y un placer el dirigirme a ustedes el día de hoy en la Universidad Iberoamericana, que como se ha dicho, pues es mi alma mater. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, al doctor Ricardo Ortega por hospedarnos esta tarde y al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a nuestra moderadora Lourdes Torres Pérez y por supuesto a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al doctor Víctor Olea, presidente entrante de la Barra, por coauspiciar con la Corte Penal Internacional el evento de esta tarde. Es para mí un gusto el representar a la Corte Penal Internacional, una institución única. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente y con vocación de universalidad que fue creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y cuyas reglas de funcionamiento quedaron plasmadas en el Estatuto de Roma de 1998. La Corte Penal Internacional nació para contribuir a erradicar la impunidad por la comisión de los crímenes más graves que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto y que están claramente definidos en el Estatuto: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Para cumplir esta tarea, la Corte lleva a cabo procesos legales justos e imparciales en los que las voces de las víctimas son escuchadas y valoradas. Se oye fácil, pero es una tremenda tarea y un enorme desafío que la Corte enfrenta día con día. La mera creación de este tribunal, pese a los obstáculos, refleja la firme intención de la comunidad internacional de actuar frente a la comisión de crímenes atroces que desafortunadamente afectan a miles de personas alrededor del mundo. Su creación es el resultado de un muy largo proceso que hunde sus raíces en las experiencias de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, donde se juzgaron a los responsables de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya más reciente, en la década de los 90, los tribunales creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar específicamente los crímenes cometidos en Ruanda y en la ex Yugoslavia pusieron de manifiesto la importancia y la urgencia de avanzar hacia el establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente. Y es por esto que el 17 de julio de 1998 se marcó un hito en la historia cuando, en la conferencia de plenipotenciarios celebrada en Roma, Italia, bajo los auspicios de la ONU, se adoptó el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Este tratado entró en vigor en 2002 y al día de hoy lo han ratificado 123 estados. México ratificó este instrumento el 28 de octubre de 2005. Y son los estados partes los que sufragan fundamentalmente los gastos de la organización y son también los estados los que tienen la obligación primordial de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los autores de los delitos más graves. La Corte Penal Internacional no es un tribunal de apelación, no está por encima de las jurisdicciones nacionales ni pretende sustituirlas. La Corte se basa en el principio de la complementariedad. ¿Qué significa esto? Que solamente va a actuar si el Estado donde se han cometido los delitos de la competencia de la Corte no tiene los medios o la voluntad para perseguir esos delitos y juzgarlos. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia que solo puede intervenir cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo. ¿Cuándo puede ejercer la jurisdicción la Corte Penal Internacional? Bueno, pues el Estatuto de Roma define claramente los parámetros de la competencia de la Corte, es decir, los 4 criterios que deben cumplirse para que pueda conocer de un caso: competencia material, territorial, personal y temporal. Voy a mencionar brevemente cada una de estas competencias. En primer lugar, la Corte tiene una competencia material. Esto quiere decir que solo puede ejercer su jurisdicción sobre los 4 crímenes internacionales regulados en el Estatuto y a los que ya me he referido: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y, desde 2018, el crimen de agresión.
En segundo lugar, la competencia territorial. La Corte investiga y juzga a los autores de crímenes cometidos en el territorio de cualquier estado parte o de otros estados que hayan aceptado voluntariamente su jurisdicción o cuyas situaciones hayan sido referidas a la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Corte también puede juzgar delitos cometidos por nacionales de estados partes o de estados que hayan aceptado voluntariamente su jurisdicción. En tercer lugar, la competencia personal de la Corte o ratione persona, que significa que la Corte solamente puede juzgar a mayores de 18 años. A diferencia de otros tribunales internacionales, la Corte no juzga a los estados ni puede enjuiciar a personas jurídicas como corporaciones u otras entidades. La cuarta y última competencia de la Corte es la temporal, la cual le permite activar su jurisdicción en relación con crímenes cometidos después de la entrada en vigor del estatuto, esto es, a partir del 1 de julio de 2002 o a partir del momento de que el Estado ratifique si esta fecha es posterior, pero no puede conocer de ninguna conducta cometida antes de la fecha que he mencionado. Y si se dan estos requisitos, pues ustedes se preguntarán cuándo entonces la Corte puede, la Fiscalía de la Corte puede iniciar una investigación. La Fiscalía está actualmente dirigida por el inglés Karim Khan, fue electo el año pasado. Previamente hubo otros fiscales, el primer fiscal de la Corte Penal fue un latinoamericano, un argentino, Luis Moreno Ocampo, y la segunda persona que ocupó la Fiscalía es Fatou Bensouda, una mujer de Gambia, y cuando concluyó su mandato es cuando se elige al señor Khan del Reino Unido. Ahora, ¿cuándo puede ejercer su jurisdicción? En primer lugar, como ya lo he mencionado, cuando uno o más estados partes le remiten una situación. En este caso, son los estados quienes solicitan que se abran investigaciones sobre hechos determinados. Esto ocurrió, por ejemplo, en los casos de Uganda, la República Centroafricana, Venezuela o Ucrania, entre otros. También puede ocurrir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le pida a la Fiscalía que inicie una investigación, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta, que es seguridad colectiva, y esto ha sucedido ya en los casos de Darfur, en Sudán, y de Libia. La tercera posibilidad es que la Fiscalía inicie de oficio investigaciones sobre la base de información que reciba de fuentes fidedignas. En este caso, para garantizar la independencia, el estatuto establece que el fiscal debe solicitar la autorización a una sala de la Corte, que se denomina Sala de Cuestiones Preliminares, que está integrada por 3 magistrados. Esto ha sucedido en los casos de Filipinas, Kenia, Bangladesh, Myanmar o Georgia. Ahora bien, cuando nos referimos a la Corte Penal Internacional, debemos pensar en una organización internacional que está conformada por 4 órganos principales: la Presidencia, las salas judiciales, la oficina de la Fiscalía y la Secretaría, todas bajo un mismo techo, bajo el principio de una sola corte, pero con plena independencia y atribuciones concretas. Y ustedes pueden ver en la gráfica lo que es el edificio de la Corte, en donde están representados los órganos a los que he hecho referencia. La presidencia de la Corte, que es parte de las áreas judiciales, está formada por un presidente y 2 vicepresidentes. Este presidente y 2 vicepresidentes son electos de entre los 18 jueces que conforman la Corte y tienen un mandato por un periodo de 3 años. Tienen a su cargo la asignación de casos a las diferentes salas de la Corte, corrobora la adecuada administración de la Corte, supervisa el trabajo de la Secretaría y se encarga también de negociar y suscribir acuerdos de cooperación con los estados. Por su parte, las salas judiciales se dividen en 3 secciones según las diferentes etapas del procedimiento judicial ante la Corte. La sección de cuestiones preliminares, que son salas que son las que acompañan al fiscal desde la parte de investigación hasta la confirmación de cargos. La sección de primera instancia, que es la que se encarga de preparar y conducir el juicio propiamente dicho, y su función termina con la emisión de la sentencia definitiva y la supervisión, en caso de ser condenatoria, de su ejecución, y la sección de apelaciones, que está conformada por 5 jueces que se encargan de recibir todas las impugnaciones que realizan las partes en el curso de los procedimientos. Los 18 jueces que integran la Corte Penal Internacional son elegidos por un periodo de 9 años y son distribuidos en las diferentes salas por la presidencia.
Y lo que buscan, lo que hacen estas salas es asegurar que los procesos sean conducidos con justicia, con respeto a las debidas garantías y derechos tanto de los sospechosos o acusados como de las víctimas. Y esto es muy importante. El papel de las víctimas ante la Corte Penal Internacional es fundamental. Por ejemplo, las salas velan porque los derechos del acusado durante el proceso, tales como el derecho a la defensa, a ser oído o a ser juzgado sin dilaciones indebidas, sean respetados en todo momento. Por otro lado, el otro órgano es la Fiscalía, que funciona como un órgano independiente y separado, es el que recibe la información y examina situaciones con respecto a las cuales la Corte podría ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales presuntamente perpetrados. Sobre la base de este análisis, la Fiscalía puede abrir investigaciones y posteriormente ejercitar la acción penal contra individuos sospechosos para que sean juzgados por la Corte. Y finalmente, el otro órgano, la Secretaría, puede ser definida como el órgano administrativo de la Corte, en tanto se encarga de llevar a cabo todos los aspectos no judiciales de la administración de la Corte. El trabajo de la Secretaría es fundamental para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de testigos y víctimas, la disponibilidad de intérpretes durante los procesos de la Corte, el acceso de abogados por parte de los individuos procesados, el desarrollo de actividades de difusión del trabajo de la Corte entre comunidades afectadas, etcétera. De manera adicional a estos 4 órganos, y ya no son parte del trabajo judicial de la Corte, están la Asamblea de Estados Partes y el Fondo Fiduciario de Beneficio de las Víctimas. Estos dependen de la Asamblea de Estados Partes. La Asamblea está integrada por todos los Estados Partes del Estatuto de Roma y funciona como un órgano legislativo de la Corte. Es el que decide, por ejemplo, la elección de los jueces, del fiscal o la fiscal, el que aprueba el presupuesto del tribunal. Y el Fondo Fiduciario, que depende de la Asamblea, es el que brinda asistencia a las víctimas de los crímenes cometidos en territorios en donde la Corte Penal Internacional lleva a cabo investigaciones a fin de que puedan reconstruir sus vidas, propone e implementa reparaciones según lo que se ordenen en las sentencias de la Corte, de acuerdo a las decisiones que emitan los jueces. Y les decía al principio que la Corte Penal Internacional es única, y es única en varios sentidos. Como parte de su mandato, la Corte busca juzgar no solo y sancionar a los responsables de los crímenes más graves, sino también asegurar que las voces de las víctimas silenciadas durante los procesos de violencia puedan ser definitivamente escuchadas y tomadas en cuenta. Para ello, la Corte garantiza la participación de víctimas a lo largo de todas las fases de procedimientos. Y se puede decir fácil, pero hay casos ante la Corte en donde la participación de víctimas ha sido muy grande, como por ejemplo un caso en Uganda que recientemente fue confirmado en la sala de apelaciones, el caso de Dominic Ongwen, donde hubo una participación de 4,000 víctimas, simplemente en ese caso. Entonces, organizar la participación, escuchar a esas 4,000 víctimas, darles la asesoría jurídica que requieren, es sin duda un tema de gran importancia y que también presenta enormes desafíos para la Corte. Al comienzo de mi intervención les comenté que el Estatuto de Roma se firmó en 1998 y eso quiere decir que este año la Corte está celebrando su 25 aniversario. En este cuarto de siglo, la Corte ha recorrido un enorme camino que está lleno de logros, éxitos y también de grandes retos. Algunos de ellos inesperados por la novedad de su mandato. Es un tribunal nuevo, joven y que no tenía ningún precedente en la historia reciente, y sobre esa base de estos retos ha aprendido y ha venido desarrollándose. Voy a mencionar un poco para que se tenga conocimiento del tipo de retos que enfrenta la Corte, algunos en materia logística y de seguridad, porque más o menos este tipo de retos pueden explicar la duración de los procedimientos. Se critica a la Corte que los procedimientos son largos, pero bueno, son largos porque son muchas las partes que intervienen y son muchos los aspectos de logística y de seguridad que se enfrentan. Es necesario recordar para esto que la Corte opera en situaciones de muy difícil acceso. Las investigaciones se realizan en lugares en donde no hay infraestructura deficiente, no hay internet, incluso tener cobertura para hacer llamadas telefónicas puede significar un enorme reto. Además, cada nueva situación, cada nuevo caso implica para los investigadores, fiscales, jueces y todo el personal de la Corte la inmersión total en un nuevo conflicto. Cada caso es distinto, cada caso implica la inmersión en una nueva cultura
que, entre otras cosas, puede implicar la utilización de lenguas diferentes para que los testigos y para que los acusados puedan expresarse en ella. Ustedes saben, los idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés, pero el acusado tiene el derecho a expresarse en un idioma que entienda y hable perfectamente. Y esto ha llevado a la Corte a utilizar a lo largo de estos 25 años numerosos idiomas. Por ejemplo, el caso del señor Lubanga, en la República Democrática del Congo, que fue acusado y después condenado a 14 años por crímenes de guerra y lesa humanidad, se desarrolló, además de inglés y francés, en suajili y lingala, que son las lenguas locales del acusado, víctimas y testigos. En los casos de República Centroafricana, las audiencias se interpretan todos los días al sango. Y si nos referimos a los casos de Sudán, además del árabe, que es específico de Darfur, la gente que trabaja en el terreno se enfrenta al uso de lenguas que ni se escriben, como el fur, el sagawi, el masalit. En total, al día de hoy, la Corte ha utilizado en los procedimientos más de 25 lenguas diferentes. Y conseguir intérpretes de estas lenguas, certificarlos, capacitarlos, es un desafío logístico enorme para la Corte. En cuanto a cuestiones de seguridad, pues la Corte trabaja muy a menudo en zonas de conflicto. Piensen ustedes en Ucrania o en posconflicto también, y donde no solamente el personal de la Corte, sino que los testigos están expuestos de manera constante a numerosos riesgos. Para mitigar los riesgos, la Corte ha diseñado y lleva a cabo un muy sofisticado programa de protección de víctimas y testigos que va desde aplicar buenas prácticas hasta ocultar su identidad cuando testifican en sala de audiencia o en última instancia, de manera excepcional, en los casos más extremos, busca reubicarlos en un país diferente junto con sus familias y con una nueva identidad, lo que por supuesto requiere un gran diálogo con los estados y una cooperación para que puedan llevarse a cabo estas actividades. Y también, pues no, ustedes también han escuchado seguramente ataques en contra de la seguridad de la Corte Penal y de su personal, no solamente en el terreno, sino también en otros niveles. Recientemente, por ejemplo, se descubrió que los servicios secretos de un estado no parte del estatuto trató de infiltrar a uno de sus agentes en la Corte como pasante. Esto implicó que tuvieran que llevar a cabo todo un proceso para crearle una identidad, ¿no? Y que pudiera tener acceso a la información de la Corte. Esto se descubrió, afortunadamente, antes de que esta persona llegara a la sede de la Corte, a los Países Bajos, gracias a la cooperación de estados que ayudaron a identificar a la identidad de esta persona. Pero ustedes se imaginarán la cantidad de riesgos que enfrenta la Corte y todos los temas de seguridad de la información. También tengo que mencionar entre los retos ataques políticos a los que se ha visto sometida la Corte en distintas oportunidades. Ustedes recuerdan seguramente que la anterior administración de los Estados Unidos de América, en un intento de interferencia de la Corte que estaba investigando algunas situaciones, no solamente revocó las visas de la entonces fiscal Fatou Bensouda y de uno de sus colaboradores, sino que también les impuso graves sanciones económicas, incluyéndoles en una lista en las que han estado personas de la talla de Osama Bin Laden. Así que ustedes podrán ver la enorme cantidad de retos que enfrenta la Corte en su día a día. A lo largo de estos 25 años también se ha hecho evidente la importancia de la cooperación de los estados. La obligación de los estados de cooperar está recogida en el estatuto, pero de la obligación a la realidad, pues obviamente hay numerosas situaciones que se presentan. La cooperación de los estados es imprescindible para ejecutar órdenes de detención, ya que la Corte, a diferencia de las autoridades nacionales, no tiene capacidad de ejecución y todo debe realizarlo con la cooperación de los estados. Y ha habido estados que cooperan de manera muy activa con la Corte, pero hay otros que no, que hay que continuar un diálogo constante con ellos y hay que recordarles esta obligación de cooperación. La cooperación de los estados no solamente es para ejecutar órdenes de detención o arresto. Quiero mencionar que hay hay aproximadamente 14 órdenes de arresto que no han sido cumplimentadas,
¿no? Y esto demuestra pues, que la cooperación de los estados no siempre está presente. Pero también no solamente es la detención, también es la congelación de bienes y activos, la reubicación de víctimas y testigos cuando las medidas de protección así lo requieren. E incluso se necesita la cooperación de los estados para la ejecución de las sentencias de encarcelamiento. Una vez que una sentencia es definitiva y ha sido confirmada, el acusado debe ser trasladado a otro estado en cuyo territorio deberá ejecutarse la pena bajo la supervisión de la Corte. Y todo esto se hace a través de acuerdos de cooperación ad hoc que la Corte constantemente está promoviendo ante los distintos estados. Hoy día, ya un poco para concluir, la Corte sigue siendo una organización joven en estos 25 años, 20 de trabajo efectivo, pero 25 desde que entró en vigor el estatuto. Ya es una institución, digamos que en pleno funcionamiento. Hay investigaciones en 14 países de 4 continentes, África, Asia, Europa y América Latina, 31 casos con 51 sospechosos que se encuentran ante la Corte, 4 juicios en marcha actuales relacionados con crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Sudán, Mali y la República Centroafricana, y 5 casos que ya están en fase de reparación a las víctimas. Los jueces han emitido 10 condenas, 4 sentencias absolutorias y más de 21,000 víctimas han participado en los procedimientos a lo largo de sus diferentes fases. El Fondo Fiduciario de Apoyo a las Víctimas ha proporcionado rehabilitación física y psicológica y apoyo socioeconómico a más de 450,000 víctimas y unas 3,000 han sido beneficiadas con reparaciones ordenadas por los jueces. Además, la Corte ha sentado jurisprudencia en temas clave como la utilización de niños soldados en conflictos, los crímenes sexuales como crímenes de guerra, la destrucción de patrimonio cultural, y ha puesto presión a los estados para que puedan realmente ejercer ellos su jurisdicción y puedan enjuiciar a las personas que cometen este tipo de delitos, teniendo en cuenta que la jurisdicción de la Corte pues, no es la primordial, sino que es residual cuando el Estado no ha actuado. Y esto pues simplemente me lleva a concluir que el sistema de justicia que se puso en marcha con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional nos brinda la esperanza no solo de sancionar a los responsables de crímenes atroces, sino también de prevenir que estos crímenes vuelvan a cometerse y sienta las bases de una paz estable y duradera. Son muchos los desafíos que enfrenta, no hay duda de ello, pero, y aquí parafraseo a Kofi Annan, el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, que estuvo presente en el discurso inaugural de la Corte Penal Internacional y que dijo: no cabe duda de que la causa de la Corte Penal Internacional es la causa de toda la humanidad. Así que, parafraseándolo, yo también espero que esta causa sea causa de todos ustedes y que podamos todos contribuir a que la Corte cumpla con su mandato en las mejores condiciones de justicia y derecho para las víctimas de estos delitos. Y seguramente cuando escuchen la presentación que hará Carolina de Aramburu sobre la lista, me encantaría ver a muchos abogados y abogadas mexicanas colaborando en este esfuerzo monumental. Les agradezco a todos su atención. Buenas tardes. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada Carolina de Aramburu, quien nos hablará sobre los requisitos y procedimientos para postularse a la lista de abogadas y abogados litigantes de la Corte Penal Internacional. La licenciada Carolina es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela con estudios de maestría en Relaciones Exteriores. Se desempeñó como diplomático de carrera en el área de protocolo, viceministerio y cooperación internacionales, así como el Servicio Exterior venezolano, ocupando funciones ante la Comunidad Andina y los organismos internacionales acreditados en La Haya. Adelante, licenciada. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Quisiera primero unirme a las palabras de agradecimiento dadas por la magistrada. Gracias por acogernos y darnos la oportunidad de conversar sobre la Corte Penal Internacional y en especial sobre la campaña para invitar a los abogados de América Latina y el Caribe a que se incorporen a la lista de abogados de la Corte. Ahora ustedes se preguntan, ¿qué es la lista de abogados de la Corte? La Corte tiene una lista que incluye a profesionales del derecho que tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para poder litigar y representar tanto víctimas, acusados o testigos ante la CPI. Quiere decir que estos especialistas reúnen una serie de conocimientos idóneos para garantizar que la defensa de sus derechos
sea efectiva y de calidad. Y por supuesto es una de las principales herramientas que cuenta la Corte para poder llamar y garantizar los derechos de estas personas. Ahora, nosotros tenemos actualmente en la lista 933 abogados de todas partes del mundo. Pero ustedes pueden ver aquí, ay, perdón, se me fue el clicker, que solamente son 20 de América Latina y solamente 4 mujeres. La Corte es consciente de la diversidad y la importancia de la diversidad en el servicio profesional, y nosotros también sabemos que los abogados latinoamericanos tienen la preparación y la experiencia única en cada uno de sus sistemas legales nacionales, y esa es la riqueza y conocimiento que nosotros queremos incluir en la lista. Queremos enriquecer la lista con la experiencia y el conocimiento de los abogados latinoamericanos. Ahora, ¿qué implica ingresar a la lista? Bueno, no solamente que es un desafío muy interesante, sino que también le da la oportunidad, también le da la oportunidad de a ustedes familiarizarse con el comienzo de una carrera en el servicio de la Corte Penal Internacional. Cuando usted ingresa a la lista, usted automáticamente es elegible para ser llamado a intervenir ante la Corte, solamente con ingresar a la lista. En cualquier momento la Corte lo puede llamar y decir, mire, necesitamos que usted nos ayude en esta tarea. No solamente representando víctimas o testigos o al acusado, pero también está la oportunidad de intervenir como abogado de oficio. Explico. Cuando la Fiscalía realiza sus investigaciones, muchas veces tiene que interrogar o entrevistar a personas que corren el riesgo de autoincriminarse. En esa oportunidad, esa persona requiere un abogado de oficio que lo acompañe y le garantice que todos sus derechos y todos sus intereses están bien representados. En ese momento, la Corte interviene y elige a un abogado de la lista de abogados para que pueda intervenir. Estas intervenciones son muy puntuales, son por poco periodo de tiempo, pero sin embargo les da una pequeña probada de lo que significaría trabajar con la CPI. Igualmente, ustedes pueden contribuir al progreso de la justicia internacional dando sus opiniones o emitiendo determinados juicios. Por ejemplo, el Comité de Textos Legales de la Corte y también el Comité Disciplinario con frecuencia realiza consultas a los abogados de la lista para determinar si se pueden hacer ciertas enmiendas a la normativa, de interpretación de normativa o buscar opiniones con respecto a redactar nuevas regulaciones. Igualmente, ustedes tienen la oportunidad de fomentar sus conocimientos jurídicos. La Corte realiza todos los años, exclusivamente para los abogados en la lista, 2 o 3 entrenamientos, online y offline, que son totalmente gratuitos. Cuando son offline, son en la sede de la Corte, en La Haya, y sin embargo, también tienen la oportunidad de que sean transmitidos virtualmente, por lo que tanto todos los abogados pueden participar cómodos de su casa. Creo que ya todos estamos acostumbrados, gracias a la pandemia, y nos hemos adaptado y seguimos utilizando las mismas herramientas para la preparación de los abogados. Y también con la participación en estos entrenamientos y cursos de preparación, usted tiene la posibilidad, siendo abogado en la lista, de sugerir qué temas serían interesantes ver en las próximas sesiones de entrenamiento. O sea que es bastante dinámico, es un intercambio bastante dinámico que lo que busca es que la interacción y el conocimiento de los abogados se intercambien. Por supuesto que cuando usted se reúne, usted va a tener la oportunidad de incrementar sus redes de contacto, porque va a tener la oportunidad de discutir y conversar con otros abogados que también están en la lista y que vienen de sistemas legales completamente diferentes al suyo, incluso que tienen práctica y experiencia litigando en otros tribunales internacionales. Finalmente, usted puede tener la posibilidad de incluir en su currículum vitae que usted es un abogado que ha sido admitido en la lista de abogados de la Corte Penal. Ahora, ¿qué se espera cuando uno es designado? Por supuesto, como les comenté, una vez que usted ingresa en la lista, usted es elegible. Ahora, ¿qué pasa cuando la Corte oficialmente lo designa? Bueno, ¿qué puede esperar?
Primero, que usted va a poder comenzar realmente con un desarrollo mucho más sólido en la carrera del derecho penal internacional. Va a recibir capacitación regular, adicional a la que usted puede recibir siendo abogado en la lista. Y esta capacitación está enfocada más hacia los sistemas tecnológicos y hacia el software, porque la Corte es una e-court, es decir, nosotros no manejamos expedientes físicos. Todo es manejado electrónicamente y con sistemas de registro electrónico, desde la evidencia hasta las submisiones, hasta el registro de testigos. Todo es electrónico y, por supuesto, se manejan con diferentes sistemas con grandes parámetros de seguridad, por lo cual es importante que los abogados tengan familiaridad de cómo utilizar este software tecnológico. Igualmente va a tener apoyo logístico administrativo. Este apoyo lo que hace es que usted, siendo representante de alguna de las víctimas, testigos o acusado, si necesita realizar una misión para recolectar información, entrevistar personas, si necesita viajar para obtener ciertas pruebas o cooperación de alguno de los estados en relación a la obtención de ciertos documentos, la Corte lo va a ayudar y le va a facilitar que estas misiones se puedan llevar a cabo. Igualmente, usted va a tener apoyo jurídico y de estrategia legal, en la cual usted va a poder no solamente sentirse que tiene un apoyo en la parte de investigación, pero sino también usted podrá visualizar las diferentes opciones en las que usted puede canalizar la representación de su cliente y ver cuál es la que le da el mejor resultado. Todas estas actividades, por supuesto, van a recibir un pago. La Corte tiene un sistema de ayuda financiera o legal aid policy que regula la remuneración a todos los abogados que intervienen ante la Corte. Entonces, usted realmente va a recibir una contraprestación pecuniaria por sus trabajos. Finalmente, usted va a tener la satisfacción profesional de poder contribuir a la justicia internacional y además va poco a poco a obtener reconocimiento internacional una vez que comience a litigar ante la CPI. Ahora, yo les quiero comentar qué se necesita para ingresar a la lista de abogados. Es bien sencillo. Hay 3 requisitos indispensables y una lista de documentos. Los 3 requisitos indispensables son que usted tenga el dominio de alguno de los idiomas de trabajo de la Corte, inglés o francés. Segundo, que tenga 10 años de experiencia en materia penal, procesal penal o internacional penal. Y el tercero es que usted no tenga antecedentes penales o haya sido sancionado por la autoridad regulatoria o colegio de abogados. Estos son los 3 requisitos principales. Ahora, hay una lista de documentos que también está facilitada en los folletos que se han repartido en la entrada y también está contenida en los USB sticks que hemos estado repartiendo, que son muy sencillos, ustedes los pueden ver, currículum vitae, una planilla que tienen que rellenar, formularios, partida de nacimiento, copia del pasaporte, todo muy normal. Sin embargo, quiero llamar la atención. El certificado de antecedentes penales y el certificado de buena conducta o good standing son primordiales y esenciales para permitirnos a nosotros comenzar con el análisis de su candidatura. Nosotros no podemos iniciar el análisis de su candidatura sin esos 2 documentos. También tengo que mencionar que la documentación tiene que ser traducida al inglés o al francés. La traducción puede ser hecha por un traductor certificado, no tiene que ser notariada, no necesita postilla. Una traducción simple, acompañando la copia de los documentos, es más que suficiente para nosotros poder proceder con el análisis de su candidatura. Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene los 10 años de experiencia? Porque tiene poco tiempo ejerciendo o porque sencillamente hace poco usted comenzó a litigar penalmente. Bueno, usted tiene la opción de aplicar a la lista de asistentes jurídicos. Los asistentes jurídicos son la mano derecha de los abogados principales y también tienen la oportunidad de litigar frente a la sala. Para los asistentes jurídicos solamente se necesita 5 años de experiencia y, por supuesto, la documentación es similar que para lo de los abogados, es decir, antecedentes penales, el registro de buena conducta, la formulación, todo. Ahora, hay una tercera vía también en la que los abogados pueden incorporarse a la lista.
Para aquellos abogados que se dedicaron a la academia o a la investigación, ustedes también pueden solicitar ingresar a la lista de abogados. No solamente acompañando la documentación inicial, sino también incluyendo una carta procedente de la institución en la cual realizan los trabajos de docencia o de investigación. Esta documentación, por supuesto, facilitará para nosotros determinar las credenciales y analizar la lista. Bueno, ustedes ya recibieron la guía de consulta de cómo preparar su aplicación. Sí, está, y también están contenidas en los USB sticks. Entonces, la sugerencia de nosotros es, por favor, acumulen la documentación. Nos las van a enviar electrónicamente. Nosotros la recibimos, armamos un dossier electrónico personal, el cual es enviado al comité de evaluación, que analizará sus credenciales y determinará su ingreso a cualquiera de las listas. Si se necesita más información, porque el comité considera que quizás la experiencia no está suficientemente detallada, nosotros lo contactaremos para poder obtener esa información. Una vez que usted está admitido en la lista, usted va a recibir una carta de notificación por parte de la Secretaría indicándole que usted ha sido admitido en la lista y su nombre aparecerá oficialmente en la lista de abogados, la cual es publicada en la página web de la Corte. Entonces, ahí comenzarán de nuevo la posibilidad de que usted sea elegible para intervenir en cualquier momento. Con relación a las listas de asistentes jurídicos, muchos abogados comienzan ingresando a la lista de asistentes jurídicos y a medida que van ganando experiencia con los años, a los 5 años, una vez que concluyan los 10 años necesarios, solicitan su cambio a la lista de abogados. Lo único que habría que hacer en ese caso es solamente darnos un certificado de antecedentes penales y de buena conducta actualizado, pero es bastante sencillo. Por favor, no olviden que la documentación tiene que estar traducida al inglés o al francés y que mientras ustedes hagan cumplan con todas las instrucciones de cómo suministrar su candidatura, va a facilitar para nosotros analizarlas y dar una respuesta más rápida. Además, los candidatos de América Latina y el Caribe en el marco de esta campaña tienen prioridad y precedencia. Trabajar para la Corte es muy gratificante, representa tener muchos retos y enfrentar situaciones muy novedosas y experiencias que usted no va a poder experimentar en legislaciones nacionales. Así que, por favor, anímese y únase a nosotros. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tú crees que...? Sí. Gracias. De la lista soy yo, si es de las otras. Bueno, aprovecho entonces. Buenas tardes, Julio Copo, profesor de Derecho Internacional Público en la Ibero. De estos 931 abogados en la lista, elegibles, ¿no? ¿Qué tanta participación tienen realmente o qué tanta rotación hay de abogados y de asistentes? Sobre todo considerando que de los 31 casos en este momento frente a la Corte, ninguno es latinoamericano, ¿no? El único caso en investigación en este momento de Latinoamérica pues es Venezuela. En su momento, hace algunos años, la fiscal Benzoda estuvo muy involucrada con el proceso de paz de Colombia. Entonces, más allá de los méritos académicos o de cómo puede revestir el participar de esta lista, realmente qué tan factible es eventualmente participar de los procedimientos de la Corte. Muchas gracias. Sí, me imaginé que esa sería una de las preguntas de la noche.
Efectivamente, hay una gran oportunidad. Como dije, no solamente es la representación de abogados, de acusados, testigos y víctimas, sino la oportunidad de abogados de oficio. La Fiscalía es muy activa, realmente muy activa, y ellos intervienen en muchas partes del mundo porque ellos van a donde está la información, a donde están las personas que han sido testigos de los hechos, a donde están las... En esos momentos, por ejemplo, hay muchísima oportunidad de participar como abogado de oficio. Se sorprendería si yo le dijera que el representante de las víctimas en uno de los casos ante la Corte es un latinoamericano. Y abogados latinoamericanos han participado en los procesos como abogados de oficio. Entonces sí puede pasar. Y no están relacionados con casos de Latinoamérica. Entonces la oportunidad la hay. Pero parte del interés de ingresar a la lista no solamente está en participar activamente como abogado, pero sino también para ustedes crecer profesionalmente con todas las oportunidades de entrenamiento y familiarización con la jurisprudencia de la Corte, que a la final sirve como un elemento replicador también en sus propias jurisdicciones nacionales. Entonces yo creo que ese es el valor adicional de entrar a la lista. Muy buenas noches, mi nombre es Ivonne Abigail de los Santos Monroy, soy estudiante de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en enfoque de género. Mi pregunta va dirigido en cuanto a ustedes mencionaban que se buscaba una especialidad en materia penal e internacional. Ahora, en cuanto a la experiencia en materia internacional, ¿esta podría ser obtenida a través de trabajar en una institución gubernamental, ya sea en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí podría ser incluida, sí. Si se ve el manejo de temas relacionados con la Corte o con los crímenes penales o en la tipología, sí podría ser considerada como parte de la experiencia. Igual, bueno, mi última pregunta sería, igual también se podría entrar también cuestiones como parte de, en este caso, cuestiones de género o derechos humanos. Es considerada como parte, pero no es un elemento realmente indicador. Es considerado durante la evaluación de la experiencia, sí. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Magistrada, gracias por su respuesta. Estamos pendientes de las sentencias que emite la Corte Penal Internacional, que por cierto se centran mucho en África, como si en Latinoamérica no hubiera genocidios, violaciones de lesa humanidad y otros delitos. Concretamente, me interesa el caso mexicano. Se han presentado casos que llevan ya 10, 12, 14 años en la Corte Penal Internacional y que en México no sabemos nada absolutamente. No sabemos siquiera si han sido aceptados, si hay expedientes abiertos. Y concretamente me refiero al gobierno de Felipe Calderón, que hay 3 o 4 casos presentados concretamente en la Corte Penal Internacional y no sabemos, no hay información de si fueron aceptados. Y mi pregunta es esa, ¿qué podemos hacer? O si usted sabe algo, pueda informarnos al respecto. Gracias. Como mencioné en mi exposición, hay diferentes órganos que conforman la Corte. Uno de ellos es la Fiscalía. Todo lo que es la investigación de situaciones de la manera que yo expuse, ¿no?, que son llevadas por un Estado, por el Consejo de Seguridad, o que son investigadas de motu propio por el fiscal sobre la base de información que le es remitida, está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía evalúa, la Fiscalía decide y la Fiscalía solicita. Los jueces no tenemos ninguna intervención en el trabajo que hace el fiscal, nosotros solamente respondemos a las solicitudes que la Fiscalía envía. Por lo tanto, yo no puedo responderle qué es lo que hace el fiscal porque no sé. Yo solo me entero cuando el fiscal envía una solicitud y la página de la Corte pues tiene toda la información de cuáles son los criterios que utiliza la Fiscalía para evaluar solicitudes. Hay informes anuales que presentan, pero yo no podría decirle más porque aparte de todo debo señalar que pues como jueza yo no puedo pronunciarme sobre ningún tipo de situación y por supuesto por mi nacionalidad estoy impedida para poder hacer cualquier comentario. Pero hay una Fiscalía y yo creo que la Fiscalía es la que puede proporcionar la información que se considere adecuada.
yo no podría decir porque no conozco la política de la Fiscalía al respecto. Gracias, buenas tardes. José Luis Isunza, señora magistrada, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En el año 2003, la Barra Mexicana fue invitada a la constitución de la Barra Penal Internacional en Berlín. Acudí en su representación y ahí se nos vendió la idea de que para acceder como abogado postulante frente a la Corte Penal Internacional, tenía que ser uno miembro de la Barra Penal Internacional y como cuerpo colegiado, varios cuerpos colegiados de varios países accedieron y constituyeron en el año 2003 la Barra Penal Internacional. Hoy en día tengo entendido la Barra Mexicana ya no es miembro de la Barra Penal Internacional. Hasta duramos 4 años. Cuando nos percatamos de que la Barra Penal Internacional pues no efectuaba ningún seguimiento a esas actividades. Desconozco si hoy en día, primero, exista todavía la Barra Penal Internacional, segundo, en caso de que exista, si es cierto lo que en su momento de su formación decía que para acceder como postulante, abogado, fiscalía, cualquier cosa, debía uno de pertenecer a la Barra Penal Internacional. Pero entonces lo que estoy entendiendo ahorita, pues no tiene nada que ver ya la Barra Penal Internacional, no sé si continúe su existencia, su efectividad, por lo tanto, pero nos dimos cuenta de otros intereses de otro tipo y por eso la Barra Mexicana Colegio de Abogados decidió no ser miembro activo subsecuente a partir de que nos percatamos de ciertos hechos. Pero qué bueno que están instando la participación de abogados independientes, de nuevos abogados jóvenes que también quieran acceder como asistentes y posteriormente como abogados principales de las causas. Los felicito debidamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jesús Coronado, profesor también aquí de la Ibero. De hecho, justo la materia que yo doy es Derecho Penal Internacional. Y pues primero pues, agradecer a la Ibero, a la Barra, a la Corte Penal, al Instituto, pues que organicen este tipo de eventos para fomentar este tipo de campañas y fomentar un poquito, efectivamente, que muchos abogados pues, seamos más los que estemos interesados en esta pues, propia temática, ¿no? Sí hay varios cursos, por ejemplo, yo doy clases a nivel maestría también en Argentina, en la Universidad Kennedy en Buenos Aires, que tienen inclusive un programa especializado. En México somos, creo, y ahí sí me cuelgo la medallita con la Ibero, creo, que somos de las pocas universidades que tenemos la materia de penal internacional, entonces pues eso abona. Mi pregunta para con la magistrada sería, aparte de agradecer la exposición, es ¿cómo crecer más esta materia justamente en el entorno latinoamericano? Efectivamente, a lo mejor hay ciertos casos, ciertos escenarios que nos brincan, que nos dicen, ahorita usted nos mencionaba durante su exposición el caso de Dominic Owen, o tenemos otros más como el de Yervin Katanga o el de Thomas Lubanga, muchos que efectivamente son de países que a lo mejor no son de los de primera línea, muchos centrados efectivamente en África, que es parte luego de las críticas que le hacen a la Corte, pero en la realidad latinoamericana tal cual se ve muy lejano. ¿Qué faltaría a lo mejor para levantar un poquito digámoslo, esa visión o esa interacción que tuviéramos más los latinoamericanos con el derecho penal internacional? Muchas gracias por la pregunta, porque sin duda es muy relevante que México no vea el trabajo y que muchos estados no vean el trabajo de la Corte como vinculado a críticas que se hicieron hace muchos años y que claramente responden a otras coyunturas. Yo, como mencioné, hoy en día la Corte tiene casos de todas las regiones del mundo. El fiscal por muchos años dio seguimiento a la situación en Colombia, también se vio Bolivia, actualmente hay un caso de Venezuela y la lista puede ampliarse de acuerdo a las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía de manera independiente, pero más allá del lugar en donde se cometan los crímenes, creo que las decisiones de la Corte son relevantes porque definen los criterios
de aplicación del estatuto en situaciones concretas, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. No hemos tenido casos de genocidio ni de agresión, pero digamos las conductas están vinculadas, no hay una barrera entre una y otra, porque un crimen de guerra puede también ser un crimen de lesa humanidad. Entonces, y la lista de crímenes de lesa humanidad es amplia. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios de conocer el trabajo de la Corte, el ver la manera en que interpreta el estatuto, el ver las sentencias y la jurisprudencia, y por cierto que el 20 de enero se va a hacer pública la base de datos de jurisprudencia de la Corte en español, que ha sido un esfuerzo de la Corte de los últimos años de traducir la base de datos al español, y creo que eso va a ayudar mucho a que se conozca el trabajo de la Corte. Y hay otros mecanismos, yo creo que hay pasantías, hay visitantes profesionales, hay capacitación que la Corte ofrece en línea o presencial. Entonces creo que hay muchos beneficios de conocer el trabajo de la institución, pero como lo mencionó Carolina en algún momento, también para fortalecer las capacidades nacionales. A través de las buenas prácticas, el conocimiento de cómo la Corte ha decidido algunos temas, como ha decidido algunas cuestiones en materia de jurisprudencia que se pueden replicar en los casos que se ven a nivel nacional. Entonces yo creo que por donde se vea hay muchos beneficios y muchos aspectos positivos de un mayor conocimiento del trabajo de la Corte, y creo que es un proceso. Como dije, la Corte es joven, todavía está en un proceso, pero hay mucha voluntad de compartir todo lo que hace con todos los estados, de manera que ellos puedan utilizar lo que consideren es conveniente para ejercer también sus deberes de enjuiciar a nivel nacional. Buenas noches. Entiendo que esta campaña es en relación con pues ya personas tituladas o con algún tipo de experiencia, pero ¿cuáles son las puertas o los caminos que la Corte abre a las personas, bueno, en este caso a los y las estudiantes de Derecho con este interés, o un poquito más general, a las personas que aún no egresan de la carrera? ¿Cuáles son los medios o los métodos en los cuales se puede acercar? Bien, muchas gracias. Sí, la Corte cuenta con un programa de pasantías, el cual le ofrece a los estudiantes o a las personas recién graduadas de poder realizar prácticas en la Corte Penal. El programa de pasantías, usted puede, está toda la información en la página web y usted puede aplicar también en vía electrónica. Y usted puede escoger incluso para qué secciones de la Corte se quiere postular a hacer la pasantía. Si la quiere hacer en la Fiscalía, si la quiere hacer en la Secretaría, o incluso en los equipos legales que defiendan a los acusados o representan a las víctimas. O sea, realmente es bastante, usted tiene un abanico bastante amplio de opciones, y dependiendo de si usted está recién graduado o tiene muy poca experiencia o está como estudiante, tiene la opción de aplicar como pasante o como visitante profesional. Entonces, sí, están las opciones. Igualmente está la oportunidad, sí, la institución también los ayuda de intervenir en los moot courts, que son en las simulaciones de juicios, que también eso es un programa que la Corte lleva a cabo, y todos los años se obtiene 2 o 3 prácticas de moot courts, inglés, francés, español, y la última vez fue también en ruso. Entonces, eso sería otra opción en la que ustedes como estudiantes pueden participar. Sí. Y también, permítame, visualice que usted una vez que tenga el título, empieza a desarrollar su experiencia en materia penal y empieza a aplicar para la lista de asistente jurídico. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Rodríguez y soy estudiante de la maestría de Derechos Humanos de esta universidad. Y yo tengo 2 preguntas técnicas que no me gustaría dejar pasar. Y la primera tiene que ver con que en qué parte del procedimiento, si previo a la admisión del caso, se pueden otorgar también medidas de protección, porque también pienso que, por ejemplo, en nuestro país, lo que comentaba el colega, que hay casos que pueden durar a lo mejor 10 años en fiscalía, pero pues por el contexto de violencias que nos atraviesan, y también porque nuestro país es de los que encabezan pues las listas de asesinatos a defensoras y defensoras. Entonces, a ver si desde que se presenta un caso, aunque todavía no sea admitido en la sala, se pueden solicitar estas medidas de protección
para los abogados también, que en nuestras leyes nacionales se consideran víctimas potenciales. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la responsabilidad penal corporativa. Sé que lo ha mencionado, que solamente se admiten pues denuncias contra particulares como personas físicas, pero si también se ha considerado la recepción o si está dentro de la agenda de la Corte Penal Internacional, porque por ejemplo en el caso de México pues sí existe un mapeo de empresas que han colaborado en algún grado pues de autoría o de participación en crímenes de lesa humanidad. Entonces esas son mis dos preguntas y agradezco mucho el espacio. Gracias. Gracias. Empiezo por la segunda. Como mencioné en mi intervención, la competencia de la Corte se limita a personas físicas mayores de 18 años. No se remiten casos en contra de personas concretas, se remiten situaciones para que precisamente la Corte, la Fiscalía tenga la capacidad de analizar y de definir quiénes son las personas contra las que instauraría un procedimiento penal. Entonces, la Corte no ve cuestiones de responsabilidad de los estados, no ve cuestiones de responsabilidad de personas jurídicas, conoce de situaciones y enjuicia a personas físicas cuando se reúnen los requisitos que mencioné del estatuto. En cuanto al otro tema, el de medidas de protección antes de que el caso sea conocido, normalmente el fiscal es el que se encarga de toda la parte previa de investigaciones hasta que o acude a una de las salas de la Corte para solicitar algún tipo de medida y conforme a la jurisprudencia de la Corte solamente se reconocen víctimas cuando hay una decisión de una sala y esto es en las etapas ya de investigación autorizada propiamente dicha. Entonces, de manera previa, los jueces no saben lo que realiza la Fiscalía. Hay una serie de figuras en el estatuto cuando ya está un procedimiento ante las salas de la Corte en donde el fiscal puede solicitar medidas a la sala para preservar pruebas, interrogar testigos, etcétera, pero por el momento no ha habido temas de protección en fases anteriores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Carlos Arellano García, defensor público. Es muy concreto. En un primer orden, agradecer esta plática. De verdad me resultó muy enriquecedor. Y en segundo orden, una vez que se hace el envío de todos estos requisitos, la respuesta que se otorga, o más bien en esta respuesta que se otorgue a cada persona, ¿viene algún área de oportunidad en el caso de que sea en negativo para que esta persona pueda crecer o enfocar una mayor atención en ciertos aspectos? ¿Usted se refiere si la persona se le dice que no reúne los requisitos suficientes para ser admitido? Sí. Hay dos opciones allí. O la persona, usualmente, una de las causas por las cuales se puede rechazar la admisión en ese momento de una persona es la falta de la experiencia en el área penal. Usualmente lo que se le invita al candidato y se le informa en qué puntos está la candidatura no llega a cumplir, no se cumplen, por lo tanto se le sugiere, bueno, ya eso es un indicativo de cuáles son las áreas que tiene que mejorar. La mayoría de los casos es porque le faltan algunos años de experiencia. Y lo que hacen los candidatos es que realmente, justamente cuando cumplen los años de experiencia, vuelven a solicitar la inclusión a la lista y automáticamente pasa. Sí, gracias. Eso es una de las... Hola, mi nombre es Jonathan, soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos aquí en la Ibero. Y mi pregunta es para la magistrada. Bueno, yo trabajo en la Cancillería y pues estuvimos muy de cerca en su candidatura para la Corte. Y a mí me gustaría saber cuáles han sido como algunas de las acciones que ha llevado usted a cabo para incorporar la perspectiva de género. Muchas veces la Embajada de México en Países Bajos pues nos remite algunos documentos o estudios que se hacen sobre la Corte en materia de igualdad de género y pues los retos que enfrenta la institución, ¿no? Ya como nos mencionaba en las gráficas la licenciada Carolina, pues hay una bajísima participación de mujeres. O sea, ¿qué
qué se está haciendo en temas de acciones afirmativas, pero también en cuestiones pues, de diversidad, ¿no? O sea, usted nos comentaba incluso la diversidad lingüística, ¿no? Y yo creo que tal vez en su trayectoria, pues los temas pues, de género, de interculturalidad, interseccionalidad están muy presentes, pero pues no, a lo mejor no en el resto de jueces y juezas y pues del funcionariado de la Corte, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para que la Corte pues no solamente pues sea más cercana con este tipo de programas que tiene, sino como también más humana en el sentido de pues ver mayores perspectivas, ¿no? No solamente, a veces creo que es muy cuadrado cuando hablamos de una corte o un tribunal, ¿no? Bueno, yo separaría dos cosas. Primero, el tema de la lista, porque evidentemente pues, es preocupante que hay 4 mujeres, pero eso depende de los abogados y abogadas que solicitan su inclusión. No tiene nada que ver con las políticas de género, al contrario, la Corte alienta a las mujeres, a los abogados, a las abogadas, a todas las personas que reúnan los requisitos a que se sumen a esta lista. Pero esto es aparte, porque pues, es una decisión personal de cada litigante si quiere o no quiere participar. En el tema de lo que hace la Corte en materia de género, es mucho. Y hay que recordar que este es un tema que está presente en la agenda, pero está en constante evolución. La Corte ya ha emitido una serie de pronunciamientos y compromisos. En el caso de los jueces, mencionaba que somos 18 jueces, 9 mujeres, 9 hombres. Hemos alcanzado ya realmente la paridad. ¿Y qué estamos haciendo las mujeres juezas? Bueno, pues estamos tratando de impulsar enjuiciamientos con perspectiva de género y estamos trabajando con diferentes instituciones y con diferentes áreas de la Corte para precisamente identificar cuáles son los aspectos que requieren de mejora para asegurar que haya este enjuiciamiento y que esta política no solamente se refleje en los casos, sino también en la conducta ante la Corte. Las mujeres que litigan, las abogadas que litigan, las mujeres que investigan, las mujeres que están en el terreno. Es una política que tiene varias aristas y al mismo tiempo también hay una política de cero tolerancia al acoso que está en curso. La Corte ha adoptado una serie de decisiones precisamente en el transcurso del año que acaba de terminar, en donde pone en marcha acciones ya muy concretas para asegurar que esa política de cero acoso se refleje en los trabajos de la Corte. Entonces, hay mucho hecho, hay mucho. Evidentemente, la Corte en sus etapas iniciales tuvo algunas críticas por su falta de perspectiva de género. Yo creo que es un proceso en curso, nada es perfecto, pero hay voluntad de ir mejorando y también la Corte ya nombró un punto focal de género y también está por nombrar una ombudsperson que va también a impulsar los temas de género. En los procesos de reclutamiento también se está procurando que haya que se seleccionen a más mujeres y también a puestos de responsabilidad, porque si bien hay mujeres en la Corte, no necesariamente están en los puestos de responsabilidad. Entonces, está trabajando, hay mucho que se está haciendo, hay mucho que falta por hacer y, por supuesto, las mujeres queremos que se vea esa política, que no es tan sencillo, porque primero hay que cambiar todos el chip, porque muchas veces es difícil identificar dónde están las barreras, porque las hemos normalizado en muchas ocasiones. Entonces hay que trabajar incluso con las propias mujeres para poder avanzar y reflejar esa perspectiva de género. Pero sí, hay mucha información sobre el tema y la página de la Corte es muy transparente y ahí está todo. Una más y para pasar al cierre. Gracias. La mía es para la licenciada Carolina. Más allá de la lista de abogados y abogadas o pasantías, ¿cuáles serían las opciones y formas para trabajar en la Corte, pero de una manera más permanente? Ok. La sección de recursos humanos tiene un apartado en la página web de la Corte en la cual publica las vacantes. Y hay diferentes tipos de vacantes. Hay vacantes que son más permanentes, hay vacantes que son por corto tiempo y es de diferentes disciplinas, no solamente abogados. Sí, la Corte está llena de abogados, sí, pero también tiene especialistas en otras áreas. Entonces, siempre vale la pena revisar esa parte de las ofertas, de las vacantes disponibles y aplicar. Es muy sencillo, de nuevo,
Como expliqué, somos una ICOR, todo el sistema de aplicaciones, de postulaciones electrónico, y usted con solamente llenar una sola planilla de postulación, con esa misma planilla sirve para que usted postule varios puestos que estén, o sea que no tiene que volver a repetirla. Eso es muy práctico. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar para cuál vacante usted puede ser un candidato valioso y, bueno, siempre está la oportunidad de participar. A veces la Corte en ciertos programas, especialmente con la Unión Europea, que nos dona o nos otorga recursos financieros, puede ofrecer pequeños proyectos para los cuales usted puede ser contratado para que lleve a cabo. Y también están publicados en la página web de la Corte. Cuando uno se convierte en staff de la Corte, ya sí tiene una categoría de funcionario y sí es mucho más permanente, pero depende de todo, por supuesto, del área en la que usted quiera aplicar y en qué tipo de programa o contrato o sección quiere usted participar. Gracias. Para finalizar, le damos la palabra al maestro Víctor Olea Peláez, quien dará unas palabras de cierre. El maestro Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Derecho Procesal Penal. Cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como abogado y litigante y fue coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde ha tenido diversos cargos directivos y actualmente ocupa el cargo de primer vicepresidente. Es miembro activo en diversas barras de abogados a nivel internacional y es autor de diversos artículos y ponencias sobre temas en materia penal. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primeramente, ya que me toca cerrar este magnífico evento, quisiera agradecer desde luego a la magistrada, jueza, embajadora, querida Socorro, ya no sé cómo mencionarte, pero de verdad es un orgullo que tengamos a una mexicana tan distinguida en un cargo tan importante como jueza de la Corte Penal Internacional. Creo que todos estamos muy orgullosos de eso y desde luego más que al igual que muchos que aquí estamos, eres egresada de la misma alma mater. Muchas gracias por la iniciativa, Socorro, y desde luego agradezco también a Carolina. Carolina, por parte de la Corte Penal Internacional, tu explicación creo que fue muy clara y muy plausible, la entendimos todos muy bien y ten la seguridad de que muchos de los aquí presentes vamos a aplicar. Desde luego, estimadísimo Ricardo, muchas gracias por haber trabajado tanto en la organización de este evento y por recibirnos aquí en tu casa espléndidamente. Netzaí, también agradezco a ti y a tu equipo todo lo que hicieron por este evento y te felicito por la labor que has venido desempeñando en el Instituto de la Defensoría Pública a nivel federal. Solo quisiera agregar que agradezco también de manera primordial la presencia de muchos connotados penalistas, abogados, miembros de la Barra Mexicana, específicamente de la Comisión de Derecho Penal de la misma, y como te mencionaba a la hora de la comida, Socorro, yo estoy cierto que los abogados de la barra, sin menoscabo de los defensores públicos o de otros colegios, tenemos una cualidad que es muy importante para participar como abogados independientes en la Corte Penal Internacional, que es nuestra aprobada independencia. Como te mencionaba, la Barra Mexicana apenas ha cumplido 100 años de su fundación. Por cierto, no se te olvide el libro que por ahí lo tienen. Y esto acredita siempre que la Barra ha estado independiente del poder público y esta es una de las mayores cualidades que le han dado prestigio no solo como institución, sino a los abogados que formamos parte de ella, y es algo que ten la seguridad de que los barristas vamos a aplicar y vamos a apoyar en todo lo que se requiera en relación a la Corte Penal Internacional, ya que, como bien lo decía el ilustre jurista mexicano don Sergio García Ramírez, la Corte Penal Internacional es un tema de nuestro tiempo y nació efectivamente con un ideal de justicia global, de justicia transnacional,
y de la instauración de un tribunal permanente que precisamente atendiera estos gravísimos casos que sobre todo vienen de estructuras del poder y desde luego todo lo relacionado a la Corte Penal Internacional es un tema que a la barra mexicana interesa mucho y que estoy cierto, repito, que vamos a ver muchos abogados barristas que vamos a aplicar al respecto. Y solo para cerrar, como me dieron esa oportunidad, ese privilegio, quiero agradecerles a todos ustedes, a los estudiantes, a los demás abogados que están aquí presentes, investigadores. Tenemos mucho gusto de haberlos recibido y nuevamente muchas gracias, Socorro, gracias a la Ibero, gracias al Instituto de la Defensoría Pública y les deseo muy buenas noches y que todos nos pongamos a aplicar al respecto. Gracias. Gracias. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor.